Nuevos usos para viejos trofeos. Un sermón predicado la noche del Día del Señor, 20 de noviembre de 1870 por Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová, Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 10. Cuando David había peleado con un adversario y lo había vencido, tomaba su armadura y sus armas, y como solían hacer otros héroes victoriosos, las llevaba a casa como recuerdos de su valentía, o sea, los trofeos de la batalla. Estos eran colocados en la casa del Señor. Quizás David al mismo tiempo dedicaba de igual manera el escudo y la espada que él mismo había usado en la batalla. Después de que Salomón hubo edificado el templo, estos trofeos, que parecen haber sido muy numerosos, fueron colgados allí. Así adornaban las paredes. Así ilustraban el valor de nobles antepasados. Así servían para encender la emulación, no lo dudo, en los pechos de los hijos de corazón fiel. Así fue mientras las generaciones surgían y pasaban, hasta que finalmente amanecieron otros días, ocurrieron escenas más oscuras y cosas más tristes llenaron las crónicas de la nación. Todos ustedes recordarán la crisis a la cual se refiere mi texto. Atalía, hija de Acab, esposa de Jorán, rey de Judá. La reina usurpadora de Judá había actuado como tirana por casi 7 años. La resistencia del pueblo había sido probada al máximo. Una justa recompensa estaba guardada y un plan bien concertado listo para su ejecución. Había llegado el momento en que ella debía ser muerta y el joven príncipe que había estado escondido debía ser proclamado rey. Se arregló que fuera proclamado en el atrio del templo. Sin embargo, los hombres que debían ser la guardia personal no estaban armados con armas, por temor a que se diera una alarma y el asunto se descubriera demasiado pronto. Pero estas armas, que habían sido colgadas antiguamente en el templo, fueron bajadas, y los levitas y otros amigos fueron armados con ellas. Cuando Atalía entró y vio al joven rey rodeado por su guardia personal, equipada así extrañamente con las viejas armas de los días pasados listas para protegerlo, rasgó sus vestidos y gritó: «Traición, traición». Pero su destino estaba sellado. El escape era imposible, ella fue muerta. Para tan buen provecho allí, y entonces se usó la buena armadura antigua. Este simple hecho me parece sugerir una moraleja sorprendente. El asunto del que les hablaré esta noche caerá bajo 4 encabezados. Se los daremos tal como se nos ocurra. Y el primero es este: es bueno para nosotros colgar todos nuestros trofeos en la casa del Señor. Nosotros también somos guerreros. Todo cristiano genuino tiene que pelear. Cada pulgada de camino entre aquí y el cielo tendremos que pelear, pues hasta ahora cada paso de nuestro peregrinaje ha sido un conflicto prolongado. A veces tenemos victorias, un presagio de esa victoria final, ese triunfo perfecto que disfrutaremos con nuestro gran capitán para siempre. Oh, he visto el día cuando con una sola palabra, Dios ayudándome a decir: mi confianza está en el Señor, mi alma ha sofocado a 1000 enemigos, sin temor a todo lo que pudiera oponerse. Cuando tenemos estas victorias, nos corresponde ser especialmente cuidadosos de que en toda buena conciencia colguemos los trofeos de las mismas en la casa del Señor. La razón de esto reside aquí. Es al Señor a quien debemos cualquier éxito que hayamos logrado jamás. Hemos sido derrotados cuando hemos ido en nuestra propia fuerza,
Pero cuando hemos sido victoriosos siempre ha sido porque la fuerza del Señor fue desplegada para nuestra liberación. Nunca pelearon con un pecado, con una tentación o con una duda y lo derribaron, excepto por la ayuda del Espíritu. Nunca ganaron un alma para Jesús, nunca dijeron una palabra valiente que repitiera un error. Nunca hicieron un acto emprendedor que realmente contara bien para el éxito del reino, sin que Dios estuviera en todo ello, implícitamente. No, realmente capacitándolos y lo hizo por su propia buena voluntad. ¿Qué es sino un simple asunto de justicia de aquel que obró la maravilla? ¿Y que aquel tenga el honor de ello? Habría sido una vergüenza lamentable si María hubiera cantado para alabanza de Moisés y Aarón en el Mar Rojo. Ellos no eran más que los instrumentos externos de la salida del pueblo de Egipto. Mientras tomaban su pandero, dijo correctamente en el himno que Moisés le había dado para la ocasión: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Así, en cada lucha que transcurre en nuestros corazones, en cada combate librado en el mundo, atribuyan el poder a aquel a quien pertenece. La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace proezas. Así como antes de la pelea en su nombre, levantamos nuestro estandarte, así después de la pelea en su nombre de nuevo, damos el estandarte conquistador a la brisa. Toda la gloria sea para aquel que ganó la victoria. Esto nos salvará del orgullo y la autosuficiencia. Apenas puede Dios confiarnos una victoria, no sea que comencemos a manosearla con nuestras propias manos, como si nuestro propio ingenio, nuestra propia sabiduría o nuestra propia fuerza hubieran hecho maravillas. Como antiguamente Israel sacrificaba a su red cuando se tomaba una gran pesca, o a su draga cuando se había trillado una gran cosecha. Así somos nosotros demasiado propensos a sacrificar a nuestra propia habilidad, nuestra propia industria, nuestra propia superioridad en un aspecto u otro, y pensar que hay alguna virtud o mérito en nosotros a los cuales el Todopoderoso ha otorgado la palma. En lugar de mirar solo a Dios, comenzamos a mirar, en cierto grado, a nosotros mismos. No pueden hacer otra cosa que poner el honor en alguna parte. Si no lo atribuyen a Dios, la tentación será demasiado fuerte para ustedes. Seguramente lo tomarán para ustedes mismos, y si hacen esto seguirán las consecuencias más fatales. Porque a los que caminan en orgullo, Dios ciertamente humillará. No importa cuán queridos sean para Él, si el orgullo es albergado en su espíritu, Él lo sacará de ustedes a latigazos. Aquellos que suben en su propia estimación deben bajar de nuevo por su disciplina. No pueden ser exaltados en el yo sin ser tarde o temprano abatidos ante Él. Dios así lo quiere, es siempre la regla. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Él sale con el hacha y esta es la obra que hace entre los árboles espesos. Corta el árbol alto y seca el árbol verde, pero exalta el árbol bajo y hace florecer el árbol seco, para que toda la gloria sea solo para Él mismo, porque dice Él: Yo Jehová he hablado y lo he hecho. Cuidémonos, sin embargo, de atribuir la gloria a Dios y no olvidemos honrarlo. Hemos recibido tantas misericordias, mis hermanos, que vienen a nosotros como cosas comunes. Las recibimos y apenas sabemos, quizás que las hemos recibido, según el viejo proverbio. No sabemos el valor de nuestras misericordias hasta que las perdemos, pero no debería ser así. Debemos ser derrotados para hacernos saber que Dios nos da la victoria. Es necesario que ustedes y yo suframos algún desastre para hacernos agradecidos por el éxito pasado. Nunca valorarán la salud como uno de los dones más selectos del cielo hasta que alguna grave enfermedad haya minado sus fuerzas e hizo que todos los disfrutes de la vida fueran insípidos o incluso nauseabundos. Bueno, si es necesario, es una necesidad de nuestra propia producción. Es una lástima que debamos desafiar los males de los que nos quejamos,
e incurrir en los reveses que tan amargamente deploramos. Oh, que nunca menospreciemos las cosas buenas que tenemos, ni juguemos con los beneficios que recibimos de la mano del Señor. Especialmente, mis queridos hermanos, bendigamos a Dios por cada éxito espiritual logrado y cuidemos de hacer un registro de ello en la tabla de nuestro corazón agradecido. Si algún día tuviéramos que huir ante el enemigo, si nuestra obra para Dios pareciera algún día no tener éxito, podríamos mirar atrás con mucho dolor de corazón sobre aquellos tiempos ingratos cuando Dios trató tan generosamente con nosotros y sin embargo no nos tomamos la molestia de cantarle un salmo o ofrecer un voto, o hacer cualquier acto de homenaje para expresar nuestra gratitud a Él. Cuelguen la espada de Goliat, no la guarden para que se oxide. Cuelguen los escudos y las lanzas de los filisteos. Si con la ayuda de Dios los han tomado, valórenlos y hagan ver al mundo lo que el Señor ha hecho a su favor, de lo cual se alegran. Hagan que la Iglesia se una a su canto de gratitud. Hay demasiado de frío silencio de la ingratitud entre nosotros. Muy raras veces entonces entonamos nuestro Te alabamos Dios con aire solemne y vivo. Conmuevan los corazones de otros porque su propio corazón se agita con profundas emociones de agradecimiento al Altísimo. Estoy persuadido, mis hermanos, de que es sólo de esta manera que podemos asegurar para nosotros mismos el éxito futuro. La vida de David fue una serie de dilemas y liberaciones. ¿Con qué clase de cara creen ustedes podrían haber invocado rescate de nuevos peligros? Si hubiera fallado en reconocer la ayuda de Dios en la preservación pasada, si cuando estaba ruborizado por la victoria hubiera usurpado el honor para sí mismo, ¿qué asistencia habría recibido la próxima vez que fuera acosado por un desastre inminente? O si no hubiera enseñado a los israelitas en la hora del triunfo a cantar: nosotros, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Cómo podría haber comprometido sus corazones en la hora de la prueba para gemir la letanía de súplica: Jehová te oiga en el día de conflicto? En nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Sin consistencia no podemos ejercer ninguna influencia moral con los hombres, u obtener ninguna prevalencia espiritual con Dios. No pueden atribuirse muchas de nuestras temporadas estériles al hecho de que no agradecimos a Dios por las fructíferas. Si el predicador ha sido honrado en su ministerio para ganar almas de Cristo, pero no ha bendecido debidamente a su Dios por la capacitación del Espíritu Santo concedida a sí mismo, y por el testimonio del Espíritu Santo dado al pueblo, o, peor aún, si se ha felicitado a sí mismo por sus propios talentos y el uso que hace de ellos, necesita maravillarse si cuando salga la próxima vez como Sansón en la antigüedad y se sacuda como antes descubre que su fuerza se ha apartado de él. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, tributad a Jehová la gloria y el poder. Tributad a Jehová la gloria debida a su nombre. De lo contrario, cuando más lo necesiten, pueden encontrar que su fuerza les es quitada y sus honores habrán partido también. Cuelguen el escudo, cuelguen la lanza. Dejen que el nombre de Jehová sea exaltado. Saquen los memoriales olvidados de la misericordia. Expóngalos a la vista pública. Póngalos ante el ojo de su propia mente esta noche. Recuérdenlos con gratitud. Alábenlos amorosamente y magnifiquen su nombre. Estoy seguro de que nosotros, como iglesia a la que Dios ha bendecido tanto tiempo, no deberíamos ser lentos para colgar los trofeos de su misericordia en nuestro medio. Si Dios ha hecho algo por ustedes, cuéntenlo. Si los ha librado de problemas, cuéntenlo. Si ha alimentado su alma en el desierto, cuéntenlo. Si se han convertido recientemente, cuéntenlo. Si han encontrado a Cristo precioso para ustedes, aunque justo ahora fueran una pobre alma perdida, cuéntenlo. Cuelguen los escudos y las lanzas.
Dejen que cada individuo lo haga, dejen que toda la Iglesia lo haga, y a menudo mediante nuestros esfuerzos ampliados por causa del querido Salvador, mediante nuestras abnegaciones consagradas mostremos que sentimos cuánto debemos al poder infinito del Dios de la victoria, quien nos hace fuertes en el día de la batalla. Ese es el primer punto. Si tenemos victorias, dejen que todos los trofeos sean dedicados al Señor. El segundo punto es este. Estos trofeos pueden ser útiles en momentos que no podemos prever y bajo circunstancias que desconocemos. Poco podría haber pensado David cuando le dio a Abiatar la espada de Goliat, que alguna vez iría a los sacerdotes de Gad y les pediría que le prestaran una espada, y que ellos dirían: ninguna espada hay aquí, sino la espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela. Está envuelta en un paño detrás del efod. Él se la dio a Dios, pero no pensó que alguna vez la tendría de vuelta, con una bendición sacerdotal sobre ella, de modo que pudiera decir: ninguna hay como esa, dámela. Y cuando en años posteriores colgó las espadas y los escudos que había quitado a los seres filisteos, no supuso que uno de sus descendientes o la simiente real encontraría la necesidad de emplear los suyos propios, los de su pueblo o, más atrás, los trofeos de sus antepasados para establecerse en el trono. Nunca sabemos, mis hermanos, cuándo alabamos a Dios por las misericordias, sino que las mismas alabanzas podrían regresar a nuestros senos, y las ofrendas que hacemos a Dios en forma de agradecimiento pueden ser nuestro propio enriquecimiento en los días venideros. Los memoriales que ponemos para registrar la bondad de Dios pueden ser para nosotros en años posteriores una de las cosas más útiles en toda nuestra tesorería. Para nosotros y para otros, los memoriales de las victorias que hemos ganado pueden ser señaladamente provechosos, extrañamente oportunos y aparentemente indispensables. Permítame tratar de mostrar esto. Hace años ustedes y yo estábamos peleando batallas con la incredulidad. Estábamos luchando en pos de un Salvador. Nuestros pecados se levantaron contra nosotros espesos y furiosos. Los dardos de fuego del enemigo llovieron sobre nosotros como granizo. Ese conflicto nunca lo olvidaremos. Llevamos las cicatrices del mismo hasta el día de hoy. Gloria sea a Dios por su gracia. Ganamos la victoria y vencimos por la sangre del Cordero. Miramos a Jesucristo en la cruz, y en ese momento nuestros pecados huyeron. Toda la hueste de ellos fue derrotada. Un Salvador moribundo fue el símbolo de la victoria. ¿Qué entonces? Usemos los recuerdos que depositamos ante el Señor de ese día, los trofeos que tomamos en esa batalla, para nosotros mismos y para otros. Para nosotros mismos. Si alguna vez tenemos otra lucha contra el pecado, quizás tendremos muchas, me refiero a asaltos tan alarmantes que impliquen luchas severas. Recordemos cómo Jesús se encontró con nosotros la primera vez, y si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él nos salvó con gran salvación cuando llegamos a casa por primera vez, como pródigos cubiertos de trapos. ¿No nos ayudará ahora, cuando venimos a Él como sus propios hijos, vestidos con su propia justicia y decimos Abba Padre, siendo ya aceptados en el amado? Creo que a menudo resulta una gran bendición para un hombre haber tenido un conflicto terrible, un encuentro desesperado, un combate reñido al pasar del imperio de Satanás al reino del amado Hijo de Dios. Tarde o temprano cada hombre salvo tendrá su lucha cuerpo a cuerpo con el príncipe de las tinieblas, y como regla general es una gran misericordia haberla terminado al principio de la carrera de uno y poder sentir después, venga lo que venga sobre mí, nunca podré sufrir como sufrí cuando estaba buscando a Cristo. Cualquier duda asombrosa o blasfemia horrible o insinuaciones espantosas, incluso del suicidio mismo, que puedan asaltar mi débil corazón, no pueden superar el horror de la gran oscuridad a través de la cual pasó mi espíritu cuando luchaba en pos de un Salvador. Ahora bien,
No digo que sea deseable que tengamos esta prueba dolorosa, mucho menos que debamos buscarla como evidencia de regeneración. Pero cuando hemos pasado por ella victoriosamente, podemos usarla de tal manera que sea una armería perpetua para nosotros. Si ahora podemos desafiar todas las dudas y temores que vienen, ¿por qué no pueden ser tan potentes como aquellos que ya en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador hemos derrocado? ¿No usaremos eso para nosotros mismos? ¿Y no podemos usarlo igualmente bien para otros? Muy a menudo he encontrado bueno, cuando he hablado con un joven converso en profunda angustia por su pecado, contarle algo más de su situación ansiosa, de lo que él sabía expresar y se maravillaba de dónde lo había encontrado, aunque no se había maravillado si supiera dónde había estado yo. Y cuando más profundo el fango que él, mucho más profundo en el fango que él, cuando ha hablado de algún pensamiento horrible que ha tenido, con respecto a la imposibilidad de su propia salvación, yo he dicho, vaya, he pensado eso 1000 veces y sin embargo lo he vencido mediante la ayuda del Espíritu de Dios. Sé que la propia experiencia de un hombre es una de las mejores armas que puede usar al pelear con el mal en los corazones de otros hombres. A menudo su miseria y abatimiento agravados, como comúnmente lo están por un sentimiento de soledad, serán grandemente aliviados antes de ser efectivamente expulsados, cuando descubren que un hermano ha sufrido lo mismo y sin embargo ha podido vencer. Demuestro cuán precioso es el Salvador para mi alma. Él glorifica a Dios en mí. Muy pronto mirará el mismo rostro querido y será iluminado, y entonces magnificará al Señor conmigo y exaltaremos su nombre juntos. Así de bueno es, ya ven, quitar los viejos escudos y lanzas a los enemigos y usarlos de nuevo contra nuevos enemigos de la casa de David. Desde ese tiempo, queridos hermanos, cuando tuvimos la primera lucha hemos tenido que pelear con muchas pasiones y propensiones malas. Quizás hemos tenido un pecado asediante. Pasó mucho tiempo antes de que nos atreviéramos a enfrentarlo. Lo evitábamos y nos absteníamos de levantarnos contra él, hasta que finalmente percibimos que debía ser matado o nos mataría a nosotros. Era muy parecido a sacarnos los ojos, pero vimos que debía hacerse. Nos paramos pie contra él. Fue un momento agudo porque el pecado amenazaba con prevalecer contra nosotros. Si lo derribábamos parecía levantarse de nuevo, como el gigante de antaño fortalecido por su caída. ¿Alguna vez tuvieron un conflicto personal, mental, moral con algún gran dragón de pecado asediante? ¿Se han sido capacitados para herirlo valientemente y matarlo completamente? Sé que han ganado trofeos para colgar en la casa de Dios. Hacerlo no será de poca ventaja para ustedes mismos, porque pueden bajarlos y usarlos en el futuro, y encontrarán que son puntos de apoyo de su fuerza para pelear con el próximo pecado que venga sobre ustedes. La fuerza que Dios ha educado y fomentado en la última lucha les ayudará grandemente en la siguiente. El hombre que cede a un pecado cederá muy fácilmente a otro, pero un hombre que por la gracia de Dios ha ganado un terreno muy ventajoso dominado por un pecado, será muy propenso a ganar otro. Los despojos tomados del último filisteo nos ayudarán a salir y ganar más, y en el nombre de Dios obtendremos la victoria. Muchos hombres han tenido una dura lucha al principio. Ha sido atraído a Cristo, probado la gracia de la aceptación y tomado los votos de la lealtad. Y de ahora en adelante le corresponde apartarse de la iniquidad y no volver a la locura. Quizás ha sido adicto a maldecir, tiene que deshacerse de ese hábito malvado a cualquier costo. Quizás ha estado acostumbrado a frecuentar la taberna, a sentarse en la silla de los escarnecedores y animar a sus compañeros con bromas y canciones. Inmediatamente tiene que renunciar a ese lugar y despedirse de esa compañía para siempre. Luego, quizás ha habido algún otro vicio que ha albergado en secreto y al que se aferró con más tenacidad porque se aferraba tan tenazmente a él. De ese mal se ha purgado y de esa esclavitud ha escapado. No es posible que aún quede una transgresión que acecha en el pecho de tal persona.
Muy probablemente en este momento tiene un temperamento apasionado. Abajo con él, mi hermano. Mataron al león y mataron al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos. No tengan miedo de luchar con él. No digan tengo un temperamento rápido y no puedo evitarlo. No hay necesidad de ello. La gracia de Dios puede expulsarlo igual que el resto. Enfréntenlo en el nombre del Altísimo y usen los trofeos que robaron del éxito pasado, no que ganaron justamente a los enemigos que han vencido. Usen esos para combatir los pecados que ahora los asaltan. Para cambiar la figura, es la suerte de algunos de nosotros ser llamados a resistir grandes errores. Hemos sido severamente acosados a veces con dudas y recelos sobre alguna verdad establecida. Supongo que nadie es un creyente firme si no ha sido una vez un dubitativo. No conoce la fe quien nunca tuvo temor, porque la investigación sincera debe ir antes de la creencia absoluta. ¿Cómo puede alguien conocer las pruebas y garantías de su fe, a menos que se haya tomado la molestia de cavar en el volumen de evidencia que yace en su base? Ahora bien, es algo bueno, algo noble, cuando han tenido un conflicto en su propia alma con alguna herejía plausible, alguna perversión seductora de la verdad, y la han puesto en fuga con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una hazaña noble. Digo, capturar las armas de su asaltante y usar las mismas armas del adversario contra él. Han detectado su sofisma, han descubierto sus artimañas y ahora para el futuro no serán llevados tan fácilmente por todo viento de doctrina. Esta vez son demasiado viejos para ser atrapados con su paja. Fueron engañados una vez, pero por la gracia de Dios no están dispuestos a prestar más un oído atento al discurso hermoso que arroja una niebla sobre los hechos claros, sino que de ahora en adelante resuelvan probar los espíritus si son de Dios. Así, de los despojos de conflictos pasados se hacen fuertes para ganar victorias presentes. Textos de la Escritura son a veces usados por los adversarios del Evangelio y vueltos contra nosotros. Conozco algunos ministros que cuando se encuentran con un pasaje que no pueden reconciliar inmediatamente con la fe ortodoxa, alteran la lectura, o ponen un sentido fresco en las palabras o lo tuercen y lo giran para adaptarlo a su propósito. Es un mal plan, mis hermanos. Los textos de la Escritura deben tomarse tal como están y pueden estar seguros de que siempre defenderán, nunca volcarán, la fe una vez dada a los santos. Cuando he visto un texto a veces en la mano del enemigo utilizado contra la deidad de Cristo, o contra la doctrina de la elección o contra alguna otra doctrina importante y vital, no me he sentido inclinado en absoluto a renunciar al texto o pensar a la ligera de él. Más bien, admiro a esos americanos en el sur quienes cuando habían perdido algunos cañones y el oficial al mando les preguntó si no habían clavado los cañones antes de entregarlos al enemigo. Clavarlos no, dijeron ellos. No nos gustaba arruinar cañones tan hermosos. Los tomaremos de nuevo mañana, y así lo hicieron. No permitirían que se tocara un texto. Gran texto antiguo. Te honramos incluso mientras no podemos mantener el campo o proteger la agresión del invasor. Pero lo arruinaremos o lo daremos por perdido. Nunca. Lo tomaremos de la mano del enemigo, lo usaremos para la defensa del Evangelio y mostraremos que no significa lo que ellos piensan o no responde a los fines a lo que ellos lo aplicarían. Si estamos desconcertados en el ataque o perdemos terreno en un argumento, nos corresponda mediante un estudio más inteligente y una investigación más cercana a tomar los cañones, los buenos cañones viejos, y usar aquellos que el enemigo usó contra nosotros mismos para girarlos y usarlos contra él. Dependan de ello. El gran templo de la verdad no es como una casa dividida contra sí misma. Nada equívoco o prevaricador ha salido en ningún momento de la boca del Señor. En cuanto a nuestro entendimiento, siempre es débil, y en cuanto a nuestras tácticas para defender el derecho, a menudo fallan. Pero la palabra de Dios es firme.
No cambia con los tiempos ni cede para adaptarse al propósito de ningún hombre. Las armas de nuestra milicia son buenas, son las manos que las manejan las que son tan inhábiles. Así podría continuar mostrando que en todas las batallas que peleamos, los trofeos que ganamos deben ser almacenados porque pueden venir para uso futuro en algún momento u otro. No hay experiencia de un cristiano que no tenga algún servicio final que prestarle. Puede decirse a sí mismo: ¿cuál puede ser el bien de este sentimiento? ¿Cuál puede ser la ventaja práctica de esta agonía mental por la que pasé? Mi hermano, no sabes cuál puede ser la historia de tu vida. Está inconclusa todavía. Si lo supieras, verías que en esta prueba presente hay una preparación para alguna emergencia futura, que te permitirá salir de ella en triunfo. Los escudos y lanzas de David están colgados para acción futura. Ahora, en tercer lugar, nuestro texto puede significar que David colgó las lanzas y los escudos que él estaba acostumbrado a usar, y si es así, observaremos que las armas antiguas son buenas para el uso presente. Me gustaría mostrarles esto llevándolos a un campo de batalla. Los llevé allí hace un momento, pero no lo reconocieron, quizás como un campo de batalla. Iremos a él. No es Sadowa ni Sedán, es una arena mucho más grandiosa, el viejo 77. Vayan al Salmo 77 y tienen un campo de batalla allí. Si alguna vez tuvieron que pelear la misma batalla mirando a través de este salmo, verán los escudos y lanzas de David, y pronto aprenderán cómo protegerse con el uno y cómo hacer piezas y proezas con el otro. Aquí está David peleando con el abatimiento, un viejo enemigo mío. Me atrevo a decir que algunos de ustedes están afligidos con él, pero observen cómo peleó con él. La primera arma que sacó de la vaina fue el arma de la oración total, y cuán grandiosamente la usó. Con mi voz clamé a Dios clamé. Satanás tiembla cuando oye el sonido de la oración. Son las legiones conquistadoras las que saben cómo orar. El abatimiento pronto huye cuando un hombre sabe cómo manejar esta arma, todo conquistadora y siempre útil de la petición al Altísimo. Luego noten cómo usó esta arma continuamente. Mi mano estaba extendida de noche, dice él. Según la lectura marginal del segundo versículo, si la primera oración no lo ayudó, oró de nuevo. Si una hora de oración no le trajo paz, oraría 2 horas, y toda la noche se mantuvo en ello. Ustedes obtendrán un resultado similar también, mi hermano, si ejercen una perseverancia similar. Deben obtener un resultado similar si saben cómo persistir en el trono de la gracia. Cuando hubo usado el arma de la oración, ¿qué hizo después? Sacó otra lanza. Fue la de acordarse de Dios. Había reflexionado suficiente tiempo sobre sí mismo y su pecaminosidad y debilidad actuales, y ahora se acordaba de la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la benevolencia de Dios, el poder de Dios, el pacto de Dios, Dios en la persona de Cristo. Esto es de hecho preparar una salva contra el enemigo y fortificar la propia posición con frescos socorros. Puede ganar la batalla aquel que sabe cómo usar esta artillería de acordarse de Dios. Continuando con la estrategia de guerra que sigue, pues el 5º versículo leemos cómo mantuvo su coraje y su constancia. Consideraba los días desde el principio. Preguntó a padres canosos y miró hacia atrás a las tradiciones inspiradas, si se me permite la expresión, de la iglesia primitiva. Se volvió para ver si Dios alguna vez desamparó a alguno de su pueblo, juzgando correctamente que si nunca lo hizo, nunca lo haría, y resolviendo firmemente que hasta que pudiera encontrar un caso claro de la infidelidad de Dios, no cedería una pulgada del suelo, ni entregaría una piedra de ninguna fortaleza, sino que aguantaría y pelearía la batalla hasta el final. Esa meditación interna le ayudó mucho,
El enemigo comenzó a cansarse mientras él reclutaba sus fuerzas. Pero ahora usó otra arma. Miró a su propia experiencia. Vean el 6º versículo. Me acordaba de mis cánticos de noche. La experiencia pasada, reconocida con gratitud y tomada como el índice de lo que será el futuro, esta es obra de los escudos y lanzas de David. Y luego pareció poner todo un camino de lanzas ante el enemigo y sostener un mundo entero de escudos cuando llegó a los cuarteles cerrados con él y dijo: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Oh, así es como se gana la batalla. La próxima vez, querido amigo, que se encuentre abatido en problemas, no huya porque el gigante de desesperación sea tan fuerte. Aunque presionado por el peligro y asediado por enemigos, no alimente este frenesí del alma con negros presagios sombríos. Armado con el escudo y las lanzas de David, atáquelo. Muestre un frente audaz y así resistirá al diablo y encontrará que huye de usted y regresará del conflicto con notas de victoria más fuertes de lo que había soñado antes. Hay algunas personas aquí, sin embargo, que no están todavía lo suficientemente avanzadas para entender esa batalla del 77. Las llevaré a otra batalla, la del 51. Esa es la batalla del pecador. Veremos los escudos y lanzas de David allí. Fue una batalla tremenda con el pecado, con una conciencia culpable o con pensamientos desesperados. Algunos de ustedes quizás están peleando tal batalla esta noche. Espero que así sea. Estaba predicando el otro día, creo que fue el martes pasado por la noche, en Acton. Me fui después del servicio esperanzado, orando para que algunos frutos pudieran ser cosechados de mis labores. No mucho después recibí una carta del ministro con este efecto: mi querido amigo, no pude evitar escribir para decirle que el martes pasado por la noche, cuando estaba en cama y dormido, hubo un golpe en mi puerta y bajé y encontré a un portero de ferrocarril queriendo verme. Oh, señor, dijo él, no puedo dormir, me vi obligado a venir y a despertarlo aunque es tarde. Oí el sermón en su capilla esta noche y quiero saber qué debo hacer para ser salvo. Es hora de que busque al Señor y nunca tendré descanso hasta que lo encuentre. Oh, es bueno para nosotros ser despertados por la noche para responder a cualquiera que viene en tal misión como esa. Ojalá fuera cada noche del año si fuera para escuchar a un pecador diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, si alguno de los presentes está en tal condición como esa, simplemente sígame en este campo de batalla y vea cómo peleó David. Sus escudos y lanzas en tal caso consistieron primero en una apelación a la misericordia de Dios. No apelen a la justicia, pecador. Eso está en su contra. Apelen a la misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Oración trae ante Dios, pero es oración con punta de esperanza en la misericordia en Dios. Vaya, pecador, y ruega a Dios y pelee contra sus pecados con esperanza en su misericordia. Cuando hubo hecho eso, entonces se vuelve a la confesión. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No hay arma para ahuyentar temores culpables como desahogar sus pecados. Díganle a su padre que han ofendido. No aleguen excusas ni mitigaciones. Confiesen que merecen su ira. Pónganse ante el trono de la clemencia de Dios. Confiesen que si se convirtieran en un trono de venganza lo merecen bien. Oraciones, lágrimas, súplicas de misericordia y confesión completa, estas son armas para conquistar. Pero noten el arma maestra. Vean dónde la batalla comenzó a convertirse en victoria. Es aquí cuando clama el 7º versículo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Saben que el hisopo era un pequeño manojo, un cepillo usado para mojar en la sangre, un recipiente lleno de sangre y luego con este cepillo de hisopo
El sacerdote rociaba al hombre culpable, al hombre inmundo, y era contado limpio. Así que el argumento maestro en este versículo es la sangre. Oh, cómo esto destruye nuestros pecados, cómo esto dispersa todas nuestras dudas y temores. El arma todopoderosa de la cruz, el arma divina de la expiación. Dejen que los pecados vengan y dejen que sean más que los cabellos de mi cabeza, más altos que montañas y más profundos que el océano insondable. Dejen que vengan. La ira inflamada de Dios detrás de ellos, el infierno mismo viniendo a devorarme. Sin embargo, si puedo tomar la cruz y sostenerla ante mí, si puedo alegar la preciosa sangre, estaré salvo, porque seré salvo y demostraré ser un conquistador. A pesar de todo, amados, entonces vean que en todas sus peleas usen las viejas armas de David mismo, sus escudos y lanzas. Mediante estas mismas armas también ganarán el día. Cuarto, y ahora por último permítanme sugerirles una cuarta versión del texto. ¿No prefiguró David en esto a aquel que había de venir, el hijo de David y el Señor de David? Jesucristo nuestro Rey ha colgado muchos escudos y lanzas en la casa del Señor. No ocuparé muchos minutos, pero invito al corazón de cada creyente a mirar el gran templo que Cristo ha edificado y ver cómo lo ha colgado alrededor con trofeos de su victoria. El pecado, Cristo lo ha llevado en sí mismo, soportó su pena y lo venció. Ha colgado el acta de los decretos que había contra nosotros como un trofeo en la casa del Señor. La ha clavado en la cruz. Satanás, nuestro gran enemigo, lo encontró pie con pie en el desierto y lo desconcertó. Lo encontró en el jardín, lo venció en la cruz. Ahora el infierno también está vencido. Cristo es Señor. El príncipe de la potestad del aire no es más que su siervo. El Rey de Reyes ha llevado cautiva la cautividad, y todas las coronas de este príncipe de la potestad del aire serán colgadas como trofeos. Rotas están sus alas, sus escudos todos abollados y vilmente desechados. Cuelgan como memoriales de lo que Cristo ha hecho. La muerte también, el último enemigo. Cristo ha tomado despojos de ella cuando resucitó él mismo de su prisión y ascendió a lo alto, llevando cautiva la cautividad y la enemistad del corazón humano, mis hermanos. Oh, cuántas de estas enemistades ha colgado Cristo en el salón, porque ha conquistado esa enemistad y ha convertido al que odiaba en un amante. Mi corazón, su corazón. Espero que todos nuestros corazones también sean trofeos de lo que el amor de Cristo puede hacer. Hay algunos grandes pecadores en este día que son señales maravillosas del poder del amor. Cuando miramos alrededor del templo y vemos los escudos y lanzas colgados, decimos: ¿a quién pertenecían esos escudos y lanzas? Uno dice: vaya, ese es el escudo y la lanza de John Newton, el viejo blasfemo. Gloria sea a Dios, Cristo lo conquistó. ¿De quién son ese escudo y esas lanzas? Vaya, ese es el escudo y la lanza de John Bunyan, el blasfemo en el prado de la aldea. La misericordia de Dios lo conquistó. Sí, habrá una columna para muchos de nosotros, y no sé cuál traerá más honor a Cristo porque tuvo mucho trabajo para doblegarnos. Me pregunto si habrá un lugar para usted. Usted, viejo marinero, estos muchos años ha estado viviendo sin Dios y sin Cristo. Ha sido nacido en todo lugar de pecado, cada guarida sucia en Londres. Confío en que la gracia de Dios se encontrará con usted. La pobre ramera María, la mujer que era pecadora, allí cuelga su escudo y su lanza. Ella fue una luchadora dura, una verdadera amazona, pero Cristo la conquistó. Colgó su escudo y lanza, y allí colgarán para siempre para alabanza de la gloria de su gracia, quien la venció incluso a ella y la hizo su sierva dispuesta, no su amada amiga. ¿Qué será el cielo cuando todos nosotros seamos trofeos de su poder para salvar? Y cuando nuestros cuerpos estén allí, así como nuestras almas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
cuando no solo las almas sino los cuerpos estén en el cielo, también todos los trofeos de los que Cristo ha hecho cuando arrancó a su pueblo de las fauces de la tumba y los libró de las garras del sepulcro. Vine hace un momento antes de entrar aquí de una visión que hizo bien a mi alma misma. Una de nuestras queridas y muy amadas hermanas yace muy enferma. Creo que está muriendo. En toda probabilidad humana, unas pocas horas la verán en otro mundo. La miré como uno de los trofeos del poder de Cristo para salvar. No me habría perdido la visita por nada. Ella no solo estaba calmada, sino gozosa, no triunfante, esperando el momento de su partida y anhelándolo, hablando de la fidelidad eterna, de promesas seguras y de la presencia de Cristo como una realidad, la cual disfrutaba incluso ahora, antes de que el velo de carne se rasgue, que esconde su bendito rostro del nuestro. Le dije: ¿cuánto tiempo hace desde que la nube se ha apartado de usted? Ella dijo: he tenido mucha paz mental, pero nunca tal gozo como el que tengo ahora. Ahora que me voy de aquí, pronto veré su rostro sin un velo de por medio. Las victorias de los espíritus moribundos fundamentan el Evangelio. Cuando el pueblo cristiano no tiene motivo para sobreestimar su seguridad, y ciertamente ningún incentivo para juzgar al hipócrita, cuando no tienen nada en sus sensaciones presentes para inspirar coraje, levantar entusiasmo o mantenerlos a flote con consuelo sospechoso. Porque el corazón y la carne fallan. Hay mucho que admirar en su constancia, mucho para animarnos en su fe. Y ciertamente, ningún incentivo tendrán para jugar al hipócrita. Nuestros amigos moribundos son pioneros para alisar nuestro camino escabroso hacia la muerte, para romper esas barras de terror y aborrecimiento que la naturaleza arroja a través de nuestro camino obstruido, y así hacer bienvenida, así como segura, nuestra llegada al puerto de cada tormenta. Cuando pueden ver el ojo pronto cerrarse, brillando con éxtasis, y oír la voz débil porque la garganta se está ahogando, tan valiente y más valiente, aunque nunca antes, y cuando notan la mirada de profunda compostura, no de expectativa celestial, sobre el rostro pálido. Oh, esto hace que nuestra alma, mis hermanos, sienta que tenemos una fe que vale la pena valorar, un Cristo en quien vale la pena confiar. Estos son trofeos, y estos trofeos del lecho de muerte están colgados en esa parte del templo donde podemos verlos. Cuidemos de tener buena confianza, caminando siempre por fe, sea el camino de nuestro peregrinaje áspero o liso, manteniendo siempre la pelea por la fe, por feroces que sean nuestras tentaciones o ardientes nuestras pruebas. Así, cuando lleguemos a morir, podamos colgar nuestros trofeos también, diciendo a la muerte y al infierno que los desafiamos, porque Cristo está con nosotros hasta el final, haciendo que nuestros momentos más oscuros sean brillantes con la luz de su presencia. Que Dios conceda que todos nosotros seamos trofeos de Cristo y colgados así como memoriales para siempre. Amén. Nuevos usos para viejos trofeos. Un sermón predicado la noche del Día del Señor, 20 de noviembre de 1870, por Carlos Haddon Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Segunda de Reyes, capítulo 11 y versículo 10.